Asiento. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le podemos dar un muy buen aplauso a todos aquellos que nos están viendo a través del Facebook. Los bendecimos desde aquí, Dios me los bendiga. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y qué bueno que en este tiempo de pandemia, de dificultades para muchas personas de moverse, de salir de sus casas, porque obviamente hay hermanos, hermanas en la fe, y personas que quisieran venir a la iglesia, pero que por sus patologías, por las enfermedades que tienen, causa de la edad o causa de la vida, ¿no? De las cosas que suceden, que tienen que cuidar, tienen que estar en sus casas, son personas de riesgo, pero ahora tenemos la oportunidad de que nos puedan ver y oír a través del Facebook, y eso es buenísimo. Así que le invito a usted que tiene su Facebook, a entrar en el Facebook de la iglesia, Cristo, la Roca Eterna Avellaneda. Es una página, la página Cristo, la Roca Eterna Avellaneda. Y bueno, ahí puede ver los mensajes, los nuevos, a partir de ayer. Se están grabando con una muy buena calidad de audio, es decir, que tanto lo que es alabanza, adoración como prédica se escucha muy bien. Y todo lo que tiene que hacer, y eso es gratis para usted, siempre y cuando no le dé vergüenza, es compartir en su muro. Para que las personas que visitan su muro, sus parientes, amigos, vecinos, tengan una oportunidad de oír la palabra de Dios. Como siempre, la idea es llegar a otros con el Evangelio de Cristo, y esto es algo muy sencillo y, digamos, gratis, porque no tiene ninguna inversión, pero le puede servir a alguien para oír palabra de Dios. Siempre y cuando, digo, no tenga usted vergüenza, ¿no? Dice, no, ¿cómo voy a poner algo cristiano? ¿Qué van a pensar de mí? Bueno, le cuento, hace unos días atrás le sucedió a un hermano estaba haciendo la cola en el supermercado y bueno, estaba ahí, pueden conversar un poco con la persona que está atrás y la persona de un momento le dice, disculpe, ¿usted es cristiano? Y le dice, sí. ¿Por qué? ¿Sabe qué? No se le nota. Sonría, Jesús le ama. Nada, que sepan que somos cristianos. Así que publique, comparta, para que puedan las personas oír el mensaje. Vergüenza, ay, 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 nos da vergüenza. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Proverbios 22, 6. Proverbios 22, 6 es una palabra un versículo bíblico que se ha utilizado y se utiliza mucho para enfatizar la importancia de la escuelita bíblica o la escuelita dominical o sabatina, como le llaman en distintas iglesias, en la evangelización de los niños. Proverbios 22:6, así dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que este es el versículo más utilizado, más batallado sobre la importancia de instruir a nuestros niños desde temprana edad en la palabra de Dios y en el camino de Dios. Dice, si aprenden, aun cuando sean viejos no se van a apartar. Pero en esta mañana quiero usar este versículo, esta verdad bíblica, desde otra perspectiva. Así que el título del mensaje de esta mañana es Satanás y sus límites. Este es el título del mensaje. Quiero usar como introducción, mientras preparaba este mensaje, y quiero contarle una historia. Hace unos cuantos años atrás, como todos ustedes, la mayoría de ustedes, yo he sido un niño. Y tenía la edad de mi nieto mayor, Bauti, unos 9, 10 años, recuerdo. Tenía unos tíos, uno de ellos era mi padrino, y ellos tenían un restaurante en Dock Sud, en el dock, en la parte del Anglo, donde estaba el frigorífico Anglo y había otros frigoríficos. Ellos enfrente de ese lugar tenían un restaurante y donde las personas que trabajaban en esos lugares venían a almorzar. Cuando llegaba el verano, las vacaciones de verano, me iba a pasar unos días. Normalmente me quedaba
una semanita, cuando mucho, porque mi mamá no aguantaba mi ausencia y entonces desesperada, llorando, me venía a buscar y me llevaba a casa. Claro, yo era hijo único, pero mi vida era bomba en ese lugar, porque era un lugar medio salvaje, yo me iba a cazar pajaritos, disfrutaba. Y al mediodía, normalmente al mediodía, que era el momento fuerte de trabajo, ahí ayudaba a mis tíos haciendo de mozo, atendiendo las mesas. Obviamente no me pagaban un sueldo, yo trabajaba por la casa y comida, como quien dice, me comía bastante, pero me gustaba y bueno, recibía las propinas de las personas. Y en el fondo de la casa de mi tío, o sea, el restaurante estaba hacia adelante, y en la parte de atrás estaban las casas de mis tíos. Y donde yo pasaba el tiempo en la casa de uno de mis tíos, ellos tenían un fondo que sería un fondo de unos 20 metros hacia atrás por unos 10 metros de ancho. Y de uno de los costados estaba lleno de cajones de gaseosa, de esas botellitas de gaseosas chicas, ¿no? Cualquier cantidad de cajones de gaseosas. Y había así en un costado del fondo un gran gallinero con las gallinas así en su corral. Y bueno, todos los huevos, todo lo que se consumía de huevos, todo eso salía de ese gallinero. Ellos no compraban huevo afuera, pero... Y claro, había que cuidar todo eso, sobre todo de noche cuando se dormía. Entonces, mi tío había hecho o colocado una linga de acero que estaba a unos 2,5 metros de altura, que iba desde la casa de ellos hasta donde terminaba el terreno. Y esa linga tenía una argolla en el medio y bajaba una cadena. Una cadena no muy gruesa, pero una cadena de acero. Y donde terminaba la cadena, abajo, había un collar de perro. Y yo, claro, era chico, no sé si yo lo veía así porque era chico, pero para mí eso era un lobo, no sé si era un perro, era un lobo, era una especie de ovejero, pero gigante. No sé si alguno de ustedes vio Crepúsculo, alguna de esas. Bueno, ese tipo de animación de lobo, era una cosa gigantesca. Y estaba con un bruto collar de cuero, y esa cadena tenía el suficiente largo como para que él llegara cómodamente a las dos puntas del terreno, así que él podía llegar a cualquiera de las dos puntas del terreno y ir para atrás y para adelante. Así que cuando yo salía al fondo y lo veía y lo llamaba, él venía corriendo, pero enloquecido. Y claro, lo que menos él a lo mejor se daba cuenta o tenía conciencia era de la limitación que le daba esa cadena. Porque claro, él podía moverse para un lado, moverse para el otro, ir para atrás, ir para adelante, correr, saltar, jugar. Tenía suficiente cadena, no era demasiado gruesa, pesada, y por lo grande que era, tampoco le afectaría mucho. Ahora, viendo este pasaje bíblico, recordando esta historia que no sé si usted más o menos puede entender lo que era la vida de ese perro, dentro de todo él era feliz, se sentía libre porque podía ir por todos lugares, pero estaba limitado. Estaba limitado a esos 200 metros cuadrados de territorio. O sea, podía ir atrás, hacia adelante, hacia un costado, hacia el otro, pero no podía salir de ahí. El límite estaba dado por la rienda y el largo de la cadena. Ahora, cuando leemos este pasaje, si nosotros miramos este pasaje, pero desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de una maestra dominical, un grupo de maestras enseñándoles a los niños la palabra de Dios, viéndolos crecer en el Evangelio y envejecer en el Evangelio, lo miramos desde la obra de Satanás en el mundo actual en el que vivimos. Satanás poniendo límites. ¿Cómo hace Satanás para poner límites? Bueno, comienza con las personas cuando son niños. Comienza a instruirlos en un camino. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, imagínense nada más este perro. Para mí era jugar y él me revolcaba y no tenía problema. O sea, era muy cariñoso conmigo y le gustaba jugar, pero era muy peligroso para cualquiera que en algún momento quisiera entrar dentro de ese lugar
para robarse una gallina, un pollo, los huevos o algunas gaseosas. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Ahora, si nosotros miramos este mundo, nosotros nos vamos a encontrar que hay muchas personas que son poderosas, personas ricas, personas de prestigio, importantes, hábiles, inteligentes, hombres y mujeres de negocios que destacan en la cultura, que destacan en las ciencias, en el deporte, pero lamentablemente son personas limitadas, con límites, límites que le ha puesto el enemigo y que no les permiten pasar más allá de esas limitaciones. En 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, nos dice la palabra del Señor: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo: el evangelio, si está encubierto, es por obra de Satanás, el cual ha cegado los ojos, el entendimiento de las personas para que no puedan ver a Cristo como el Salvador del mundo, para que no puedan ver la gloria del evangelio, para que no puedan salvarse y para que vayan a condenación eterna. Vivimos en un mundo en el cual Satanás toma a las personas desde niños para instruirles en caminos. Cuando ayer hablábamos un poco de cómo Satanás se mete dentro de la iglesia con fortalezas, con argumentos, con altiveces, y cómo trata de engañar a la iglesia. Eso, si usted no estuvo, lo puede ver en el Facebook Cristo, la Roca Eterna. Está ahí la predicación del día de ayer. Pero es interesante cómo el diablo trabaja en nuestros jóvenes, en nuestros niños, cómo ha trabajado en las personas grandes. Y eso lo vemos cuando alguien viene a la iglesia y uno le predica de Jesucristo y uno le habla de las verdades del Señor. Y la persona, aún estando en la iglesia, no puede ver. No puede traspasar esos límites. No puede disfrutar de la gracia de Dios. Vive atrapado en una especie de religión, religiosidad, salvación por obras, esfuerzo propio por lograr el cielo por sus propios méritos. Vemos gente que no se termina de liberar, gente que escucha la verdad y no la escucha. Sus oídos están cerrados, sus ojos están cerrados, su corazón no está receptivo a la palabra de Dios. Porque Satanás ha sembrado todo esto. Cuando vemos personas que dicen, pero yo no puedo cambiar. Sí que podés cambiar. El evangelio es cambio. El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo que no puedes cambiar? Es que no hay oportunidad para mí. ¿Cómo que no hay oportunidad para ti? Si el Señor te salvó, estabas perdido. Y te salvó. Y te dio una nueva vida y te dio libertad. Sin embargo, esa limitación, eso que el enemigo puso en nuestra mente, es que te dice hasta acá. Sí, vos podés ser feliz, pero hasta acá no más. No podés tener una felicidad plena, no podés disfrutar de esta vida, no vas a poder prosperar, nunca te va a ir bien, siempre vas a estar abajo. La Biblia dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Prestarás y no pedirás prestado. La Biblia dice, Dios te va a bendecir en el campo, en la ciudad, Dios va a bendecir la obra de tus manos, donde quiera que estés, Dios te va a bendecir. Y dice, acuérdate de Dios porque Dios te da el poder para hacer las riquezas. Y sin embargo ahí está, porque fuiste condicionado de chiquitito
Y mira, estamos viviendo en una sociedad, nuestra sociedad argentina, está yendo por un mal camino. De alguna manera, nuestra sociedad se ha vuelto dependiente del hombre y no de Dios. Nosotros deberíamos depender como sociedad de Dios y del poder de Dios, y sin embargo, la mayoría de las personas depende del hombre. ¿Por qué? Porque es una sociedad que se está conformando a planes sociales. No estoy en contra de los planes sociales, pero no se puede tener una nación donde todo el mundo viva de los planes sociales cuando todo el mundo tendría que vivir de su trabajo, tendría que tener trabajo. Pero mire cómo es el engaño. Las personas exigen planes para cubrir sus necesidades, pero las personas no exigen trabajo digno. Y tampoco se le está dando trabajo digno, y tampoco hay oportunidad de trabajo. Y entonces las personas están limitadas. Y te están diciendo, no sirve de nada que te esfuerces, no sirve de nada que te capacites, no sirve de nada. Te están anulando. Ahora, esto no tiene que ver con un gobierno, esto tiene que ver con un sistema mundial bajo Satanás, donde a las personas se les limita. Cuando fueron los tiempos de Josué, se le dijo a Josué, mira, que te mando y que te esfuerces. No temas, yo voy a ir contigo, medita en el libro de la ley de noche, de día, y harás prosperar tu camino, y todo lo que hicieres te va a salir bien. La respuesta no está en los gobiernos, no está en los planes, no está en la limosna, la respuesta sigue estando en Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Está cegado el entendimiento. Está cegado. Por ejemplo, usted no va a encontrar en la televisión abierta, usted no va a encontrar en ningún programa burlándose de los judíos. Porque si se burlan de los judíos, les saltan encima, ¿sí o no? Usted no va a encontrar burlándose de los musulmanes. No, por favor, ¿cómo te vas a burlar de los musulmanes? Tampoco te vas a encontrar burlándose de los que son de la nueva era o de aquellos que están en la psicología o están en las religiones afro-brasileras, pero se burlan de Jesús, se burlan de los evangélicos, se burlan de Dios, del Dios de la Biblia, se burlan de la Biblia. ¿Por qué? Porque fueron instruidos en contra de Dios, Jesucristo y la Biblia, que es la palabra de Dios. Porque de chicos se les dijo, y por eso justamente hoy le hablaba de la vergüenza, si es que no tiene vergüenza, porque a nosotros los cristianos, hace muchos años atrás, cuando yo comenzaba el Evangelio y más atrás, se les enseñaba, o por lo menos aprendían, aún dentro de la iglesia, que el cristiano era alguien de segunda. Entonces no digas que sos cristiano porque si no, no te van a dar el trabajo. No digas que sos cristiano porque si no, no te van a tomar. No digas que sos cristiano porque si no, se van a burlar de ti. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Quién le condicionó a esto en el mundo? A escondernos, a ser los 007 del Evangelio. Nadie sabe que eres cristiano, nadie se tiene que enterar por las dudas, no sea que te discriminen, no sea que te persigan. Y todavía estamos con eso de que nos persiguen porque somos evangélicos. La Biblia dice que no se puede encender una luz y ponerla debajo de un almud. Tiene que ponerse donde se ve. Usted tiene que estar visible para que por lo menos aquellos que están cegados digan, hay algo que brilla en ti. ¿Qué es? Ese es Jesucristo. Alguien diga, gloria a Dios. Ese es mi Señor. Él es el que brilla en mí. Oh, aleluya. Cuando te digan, yo no sé, pero tú tienes algo diferente. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? Es Jesucristo que mora en mi corazón, porque yo tengo el Espíritu de Dios, porque Él me salvó, me dio vida y puede darte vida a ti. Es que no te entiendo, no te entiendes porque estás cegado, porque fuiste instruido por el príncipe de este siglo, porque te condicionó y te enseñó a no creer en Dios. ¿Usted por qué se cree que la gente no piensa en que necesita un Salvador? Fueron condicionados desde niños a no necesitar un Salvador. Bueno, sí, hay salvadores. Batman, Superman, el hombre araña,
Aquaman, la Mujer Maravilla, etc. Pero hay uno solo que salva eternamente y se llama Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Llegan las fiestas, llega la Nochebuena, llega la Navidad y el gran ausente de las fiestas, ¿sabe quién es? El Salvador, Jesucristo. ¿Y quién es el centro de esa fiesta? ¡Jo, jo, jo! El gordito panzón, Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel. Y luego llega el 6 de enero y los Reyes Magos. Un mago te trae regalitos. Y hay que enseñarle a nuestros niños y a nuestra ciudad y a nuestro mundo que hay un solo Salvador y se llama Jesucristo. Amén, estamos entendiendo. Y está el problema dentro del Evangelio. Fuimos instruidos para ser perdedores, para sufrir, para ser cola y no cabeza, para andar mendigando y no ser prósperos, para vivir de migajas, de limosna y no ser bendecidos por Dios. Y nos cuesta. ¿Y sabe cuándo me doy cuenta? Me doy cuenta cuando llega a la iglesia alguien nuevo. No nuevo 0 kilómetros, porque cuando alguien viene por primera vez a la iglesia y comienza a congregar con nosotros, es una persona que viene con ideas del mundo y todo lo que aprendió en el mundo. Pero acá le comenzamos a predicar el verdadero evangelio y la persona va entendiendo el evangelio y va asimilando ese evangelio y su vida va cambiando. El problema lo tenemos cuando vienen personas de otra iglesia que ya fueron instruidos con un evangelio diferente, con un evangelio que no está completamente y 100% en la Biblia, sino que hay ciertas partes. Y no se le ha enseñado todo el evangelio y entonces cuesta, pero cuesta horrores cambiarle la manera de pensar. Y si no se renueva la manera de pensar, no es posible un cambio. Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambiar la manera de pensar. No sigas conforme a este mundo. Este es uno de los grandes problemas que los cristianos dicen, somos iguales que el mundo. No somos iguales que lo del mundo. Nuestro papá vive en los cielos. Amén. Se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros tenemos un Salvador, Jesucristo, no una religión que nos salva, sino el Hijo de Dios que nos ha salvado por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. A nosotros no nos salvó una religión, a nosotros nos salvó Jesucristo revelándose a nuestras vidas. Gracias a Dios por aquellos que nos hablaron, que predicaron por nosotros, que nos hablaron la palabra, pero fue Jesucristo mismo aquel que se nos reveló como el Hijo de Dios, que puso dentro de nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador y que nos mostró al Padre para que nosotros tengamos una relación. Y como pastor, uno de mis grandes desafíos, quizás el mayor, es guiar a mi congregación, a la congregación que Dios ha puesto en mis manos para que pastoree, guiarlas en la dependencia de Dios. Bien, yo soy su pastor, soy su maestro, soy su mentor, pero ustedes no tienen que estar dependientes de mí. Ustedes tienen que aprender a depender de Dios. Jesús nos enseñó eso. Cuando Jesús estaba enseñando sobre la oración, dice, no sean como los gentiles que están llenos de oraciones repetitivas. Tú cuando ores, dice, enciérrate, entra en tu aposento y cerrada la puerta allí en tu intimidad, ora a tu Padre que está en lo secreto, que ve en lo secreto y que te recompensará en público. Esto es el Evangelio, esta es la verdad. Tú tienes un Salvador, Jesucristo, tú tienes un Padre, se llama Jehová de los ejércitos, el Abba Padre, el Padre de Jesucristo es nuestro Padre y Él nos está esperando y Él espera que tú te acerques a Él, que le traigas tu necesidad, que ores a Él para bendecirte. Esto es el Evangelio. No es comprar vela, ni velita, ni velones. No es pagar misas por los muertos.
No es ir y dar dinero para que algo suceda. No, el Evangelio, ¿sabe qué? El Evangelio es fe en Jesucristo y fe en el poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y al griego también. Dale un buen aplauso al Señor. Así que ahí estamos. Cristianos que no saben si son salvos. Sí, ¿eres salvo? Bueno, hasta la semana pasada sí, pero hoy no sé. ¿Cómo hoy no sabes? Eres salvo. En el momento en que creíste, fuiste salvo. Pero no, el sistema de Satanás, las enseñanzas de Satanás, te están hablando de que por cualquier cosa podés perder la salvación. Te presentan a Dios Padre, ¿sabes cómo te lo presentan? Como un padre déspota, maltratador y sin sentimientos. ¿Vio a veces esos padres que el hijo cometió un error y lo matan a palos? ¿Sí? Hay padres así, hay madres así también que actúan así con sus hijos. Esto es terrible y entonces a veces se piensa que cualquier error, por más pequeño que sea, Dios ya te va a estar castigando. Y eso se aprende desde la perspectiva y enseñanza del diablo dentro de la iglesia, atribuyéndole a cada cosa en la cual cometés un error, un juicio, un castigo divino, lo cual no es verdad, porque el Padre es misericordioso. ¿Sí? Y si nosotros nos equivocamos, nosotros tenemos las consecuencias de nuestros errores. El hijo pródigo se equivocó. Le pidió al padre anticipadamente su herencia, no estaba capacitado para administrarla, la malgastó, la despilfarró y llegó a la ruina. El padre no tuvo que hacer nada para empobrecerlo. Él solo se empobreció. Pero allí en esa ruina, él se da cuenta del error que cometió. Y vuelve arrepentido al Padre. ¿Qué hace el Padre? Lo recibe y lo restaura. Jesús ahí nos está enseñando acerca del amor de Dios. ¿Cómo puede ser que hay cristianos que me digan, pastor, yo cometí el pecado imperdonable? ¿Cuál es ese su pecado imperdonable? Me dicen cualquier cosa. ¿Usted leyó la Biblia una vez? Lo que no será perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso dijo Jesús. Después todos los demás pecados son perdonados. Obvio que si alguien blasfema contra el Espíritu Santo y no conoce al Espíritu Santo, eso es otra cosa. Se habla de alguien que conozca al Espíritu de Dios y lo blasfeme. Pero no nos salgamos del punto. El punto es este. Tenemos un montón de conceptos dentro de nuestra mente dando vuelta que nos condicionan. Y la única forma de ser libres es ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando conoce la verdad, la cadena se corta. Dale un buen aplauso al Señor y tú tienes libertad para entrar, para salir, para moverte y para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, iglesia, vamos a orar, ¿sí? Y si sentís que hay alguna cadena, Señor, que se rompa en el nombre de Jesucristo. Si te sientes limitado, Señor, yo resisto a ese diablo, resisto a ese argumento, resisto a esa fortaleza que está en mi mente, me desato y me desligo en el nombre de Jesucristo y quiero a partir de ahora vivir la vida que tú tienes para mí. ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Vos que nos estás mirando, ¿podés decir amén? Bien, si podés decirle amén, allí de donde estás, decirle amén y orá con nosotros. Si estás viendo la repetición, también orá con nosotros, porque esto que se graba, esto que se va a ver nuevamente, es la palabra de Dios. La Biblia dice, no volverá a mí vacía, es palabra de Dios que va a hacer fruto en la vida de todo aquel que la recibe. Oramos. Padre, en esta hora te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora renunciamos a toda enseñanza de las tinieblas, a toda enseñanza de este mundo, del príncipe de este mundo, que Señor nos ha atado con cadenas, con correas, con lingas, Señor, limitándonos, cegándonos, ensordeciéndonos.
prohibiéndonos, Señor, ser libres y alcanzar lo que tú tienes para nuestras vidas. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, reprendemos todas esas mentiras, las echamos fuera de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón y proclamamos que hay poder en el nombre de Jesucristo para ser libre de todo lazo, de toda ligadura, de toda atadura física, mental, emocional. Todo lo que venga desde la religión lo echamos fuera. Y Señor, nos volvemos a ti, nos volvemos a tu palabra, nos volvemos al poder que hay en tu palabra. Y Señor, gracias en esta mañana por hablar a nuestra vida. Gracias por darnos la oportunidad de oír el Evangelio. Oro por aquellos, Señor, que están atrapados en una religión, en una religiosidad, que están atrapados en esa fe por obras y bendición por obras, para que puedan entender que la salvación es un regalo, es un don de Dios, es algo que Jesucristo nos está ofreciendo en forma totalmente gratuita, que lo único que tenemos que hacer es creer y aceptarlo a Él como Salvador. Padre, te pido por esta nación que vive en oscuridad, Señor, por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están en los medios de comunicación masivos, Señor, que puedan ver a Jesucristo como Señor y Señor, que a través de estos medios se pueda hablar la verdad del Evangelio, que Argentina pueda ser cambiada y transformada por el Dios del cielo, el Dios verdadero. Señor, vivimos en una tierra con grandes riquezas, pero con cero fe en tu poder. No importa lo buena que sea la tierra, si tú no la bendices, nada pasará. No importa cuánta bendición haya en una tierra, si los corazones de los hombres y mujeres que nos gobiernan no son cambiados y transformados, nada pasará. No importa cuántas personas vivan en un país, si sus mentes y corazones no son renovados en Cristo, nunca podrán alcanzar el potencial y todo lo que tú tienes para sus vidas. Padre, bendice a esta congregación, bendice a este pueblo, bendice a todos aquellos que están viendo, escuchando y estarán escuchando, y dale sabiduría de lo alto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Así terminamos esta reunión, le damos un buen aplauso al Señor y, como siempre le digo, vuelva a su hogar en paz y mantenga distancia social.